de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy bien, el señor secretario nos va a dar lectura a nuestra cuenta. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos un reemplazo. El señor Rocaful es reemplazado por el señor Schilling. También, frente a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la comisión, la Cámara respondió afirmativamente, de tal forma que se prorrogó la vigencia hasta el día 31 de marzo del año en curso. Hemos tenido la confirmación también de la asistencia del señor ministro, que se encuentra acá presente, mediante correo electrónico. También oficio de la Secretaría General de la Presidencia, mediante el cual responde oficio de la Comisión referido a la presentación para tramitación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad que ocupará el lugar del actual Servicio Nacional de Menores. Solicitud de la señora Claudia Navarro, Claudio Yáñez y Matías Orellana, todos egresados al sistema de protección CENAME, por el cual solicitan ser recibidos por la comisión. Eso sería, señor presidente, para esta sesión. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta, varios. Diputado Rincón. Gracias, presidente. Quisiera plantearle, por su intermedio, que nos pudiera señalar la Secretaría si se han recibido oficios respuestas de ese que acordáramos a mi personal petición sobre las 200 propuestas de la comisión anterior, que es precisamente el sentido principal de esta comisión, el seguimiento de esas más de 200 propuestas que se hiciera en el informe respectivo aprobado el 2014 por la Sala de la legislatura siguiente. Y acordamos entonces remitir, para facilitar el trabajo y no tener que invitar a todos los servicios relacionados, un oficio señalándonos, pudieran señalar, valga la redundancia, si habían cumplido o no, o si habían recepcionado, o habían dado trámite, o qué habían hecho con las propuestas respectivas. Y lo quería plantear ahora, porque yo entiendo que la Secretaría lo remitió, obviamente tenía que remitirlo a distintos servicios para saber si había habido alguna respuesta de ello, y porque como está también el ministro presente, para que a lo menos lo tenga presente, yo entiendo que también el ministerio que él preside es el coordinador interministerial de las distintas políticas y programas, no solo hace una labor de coordinación legislativa, y por lo tanto por esa vía también se puede recabar una sistematización respecto de esas propuestas y su estado de tramitación actual. Gracias, colega Rincón. Secretaría, señor secretario. Señor presidente, bueno, en esta sesión se va a distribuir, si que ya no se le ha entregado a los señores diputados, una relación de los oficios enviados y sus respuestas, ¿eh? Que si no lo han recibido en el transcurso de la sesión, porque está a disposición de ustedes. Pero también debe señalar que se está preparando, con motivo de que, bueno, la sesión pasada además se manifestó que los señores diputados van a comenzar a trabajar en las propuestas. Se está preparando el siguiente material. En primer término, acá está la representante de la BCN, Pilar, que nos está ayudando, es justamente lo que usted manifiesta en el sentido de hacer una relación de las respuestas que hemos recibido de parte de las distintas autoridades y cotejándola con las propuestas que remitió en su oportunidad a la comisión investigadora antecesora de esta. Y también estamos haciendo una carpeta que se le va a entregar seguramente en el transcurso de la semana a los señores diputados con una carpeta en que van a estar materialmente los oficios, digamos, de pregunta y de respuesta, cosa que pueda entonces ir cotejando el contenido de cada uno de los preguntas que hicimos y de las respuestas recibidas. Sí, antes le doy la palabra al tiro. Respecto al tema, a mí me gustaría que en cada uno de los oficios, o sea, estoy leyendo los dos primeros, que dice que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ha tomado conocimiento, indica que se está trabajando en la elaboración de requerimientos. En cada una de las respuestas en donde o no se haya tomado conocimiento o esté una respuesta parecida a esta, volver a mandar un oficio señalándole la urgencia de que a la primera semana de marzo tiene que estar la respuesta, porque nosotros tenemos que elaborar el informe. ¿Habría acuerdo en eso, cierto? Diputado Urrutia. No, sobre el mismo punto, punto, sí. Perdón, colega, perdón. Me parece súper bien, pero debiéramos remitirle, insisto, a la SECPRES, en su rol de coordinador interministerial de política y programas,
de manera que estén en Todo. conocimiento. Yo supongo que están en conocimiento del informe y las propuestas, pero de que estamos requiriendo que cada uno de los servicios nos señale, bueno, qué ha pasado con lo que a ellos les concierne. Se les enviará también a la SECPRES. Diputado Presidente, Urrutia, ahora sí. pedirle que nos informe, ya que esta es la última sesión que tenemos la próxima vez en marzo, ¿eh? Porque el próximo lunes tenemos interpelación. Entonces, ya no tenemos sesión hasta marzo. Con la prórroga que se pidió, ¿cuándo vence el plazo de esta comisión? El plazo vence el 31 de marzo y ahí tenemos 15 días para elaborar y aprobar el informe. Diputado Arriagada me ha solicitado también la palabra. ¿Ah? Para aprobarlo nosotros, sí. Sí, nosotros, perdón, tenemos, para aclararlo, para aclararlo bien, nosotros tenemos 15 días después del 31 para aprobar nosotros el informe. Y de ahí a la sala. Sí. Exacto. Ahora, si lo aprobamos antes, mejor. Sin prórroga, ahí no hay prórroga. Diputado Regadora, sí, disculpe, tiene la palabra. Presidente, una de las manifestaciones que planteé al inicio de esta comisión investigadora fue la situación que afecta a las menores de edad, madres embarazadas y madres adolescentes consumidoras de algún tipo de sustancia. Todos los informes llevan a que los tribunales de familia determinan al final entregar su hijo en adopción y quisimos saber el número de camas que se destinaban hasta el año pasado, antes de la visita de la ministra, en el cual comunicó que se abría un número importante de camas para programas de rehabilitación de estas menores. Hasta ese momento conocíamos solamente la oferta en la región metropolitana de la Fundación Paréntesis, que es una oferta bastante reducida para la necesidad que realmente se tiene. Y este hecho es muy delicado porque en espera de la revisión y aprobación de la nueva ley de adopción, resulta muy doloroso que estas menores sean privadas, inhabilitadas de ejercer la maternidad por el hecho de ser adictas a algún tipo de droga. Y en ese entonces la ministra nos planteó esta nueva oferta, que era una etapa de diagnóstico y posterior implementación de una política de rehabilitación, entre otras áreas vinculadas al tema de la salud mental de los menores. Yo solicito un oficio de cuántas vacantes se produjeron durante el año 2016, cuántas menores han permanecido y en qué centro, en qué lugar, serán en clínicas privadas, eso es lo que me interesa conocer. ¿Solicita o solicitó? Sí, solicito, ahora estoy solicitando. ¿Cuántas vacantes se produjeron? ¿Cuál fue el proceso de rehabilitación? ¿Qué resultado ha tenido? ¿Ya? Es importantísimo saberlo y qué ocurre durante los primeros días del año 2016 también. ¿Cuál es la oferta real? Entonces, que nos informen en detalle. Por supuesto, no puede ser que tengamos los nombres de las menores, pero es muy importante que podamos verificar que lo que se prometió, que es parte de los 2.500 millones que la presidenta destinó a reforzar la última etapa del Sename del año 2016, un monto y en qué monto contrataron camas en clínicas privadas o en algún recinto al margen de la Fundación Paréntesis, que era la única que hasta ese momento ofertaba este tipo de tratamiento para menores, adolescentes, consumidoras de droga y madres a las cuales les terminan quitando a sus hijos e inhabilitándolas para siempre a ejercer la maternidad como si nunca se pudieran rehabilitar. Gracias, diputado Regada. ¿Habría acuerdo en solicitar esos oficios? Muy bien. Aprobado. Diputado René Zafirio, luego 10 es la última palabra que tengo. 10. Le quedan 8. Presidente, la Asociación de Egresados de Sename hizo una petición de ser recibidos por la comisión. Ellas son doña Claudia Navarro, don Claudio Núñez, Matías Orellana, que son de Santiago, y un académico de la Universidad de la Frontera de Temuco, don Eduardo Tosticroche. Yo creo que ellos participaron en un encuentro, en un seminario, con motivo del trabajo que está realizando esta comisión, expusieron su realidad respecto de lo que significó para ellos su paso por el Sename. Son personas adultas ya, profesionales, la mayoría de ellos. Yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que en marzo les diéramos un espacio para que pudieran exponer. Muy bien, muchas gracias. Sí, van a ser tomados en cuenta porque vamos a tener 4 sesiones, una de las cuales vamos a terminar con algunas audiencias que estaban todavía en el tintero, y luego de eso
escuchar al ministro de Justicia y a la directora del Sename, y después de eso ya nuestra discusión más interna. Sí, diputado Nicolás. Quisiera, presidente, aprovechar de pedir un oficio, que es a la Corporación de Desnutrición Infantil, CONIN, si nos puede informar el motivo médico, el diagnóstico por el cual se ingresaron los menores en los últimos 2 años, podríamos decir 2015 y 2016, el motivo del ingreso, especificando si alguno de ellos tiene alguna patología o alguna relación con consumo de drogas de los padres. Muy bien. Me refiero a los lactantes. Acordado. Bien, pasamos entonces a nuestra sesión ya de lleno. Nosotros le habíamos pedido al ministro secretario general de la Presidencia, don Nicolás Izaguirre, que estuviera presente para que nos expusiera acerca del conjunto de proyectos de ley en tramitación y además, o por presentar, digamos, y además todo lo que diga relación con el objeto, digamos, de la investigación de esta comisión. Así que bienvenido, don Nicolás Izaguirre, señor ministro, y a continuación le ofrezco la palabra. La tiene. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las y los integrantes de la comisión. Primero, una explicación, como de alguna forma se deduce de las propias palabras del presidente. El ministerio que me toca encabezar ve el conjunto de materia de la agenda legislativa y coordinación interministerial, con lo cual habitualmente las comisiones nos demandan por los demás distintos temas. Entonces siempre cuesta encontrar un espacio y la agenda está con mucha antelación, por eso me había tardado un poco y doy las explicaciones correspondientes, pero muy contento por estar acá. Yo no quisiera repetir cuestiones que ustedes ya posiblemente saben, por eso voy a ser extremadamente sintético. Sabemos que en el último tiempo Chile había avanzado en materia de protección de los derechos del niño, como con la igualdad de filiación, con el Chile Crece Contigo, con la justicia familiar, tribunal de familia, pero que aún estábamos muy por debajo de los estándares que se supone que debíamos tener conforme el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Desgraciadamente nuestro sistema para poder avanzar no permitía avances rápidos en una particular dirección u otra, porque como es costumbre en las áreas más difíciles de política, los problemas suelen ser de carácter sistémico, o sea, no son un problema de cambiar, digamos, una política en particular, sino que obedece a un problema de enfoque. Y nuestra opinión es que fundamentalmente el tema de la infancia adolecía de lo que comúnmente en políticas públicas se llama demasiado tarde, demasiado poco, que es cuando uno intenta subsanar los problemas en la etapa ya madura o más complicada de un fenómeno y no en su etapa más temprana. Por eso no es de extrañar que nuestro Servicio Nacional de Menores haya presentado los problemas que presenta. Cuando lo comparamos en términos internacionales nos damos cuenta que el menú de prestaciones o de problemas que debe encarar, junto a la notable ausencia de otras políticas que puedan conducir a los niños desde los primeros síntomas de eventual infracción o vulneración, hacen que el sistema esté desbordado por construcción. Es como si en el sistema de salud solamente viéramos la urgencia y no la prevención y el diagnóstico temprano. Entonces, la única forma de verdad atacar este problema consistente con nuestro nivel de desarrollo era generar un conjunto de acciones legislativas y de gestión que fueran integrales. Es por eso que se optó por
comenzar con los temas de los derechos, la ley de garantía, ¿cierto?, los derechos de los niños, dando un marco conceptual respecto de cuáles son los compromisos que establece el Estado en materia de garantías de la infancia. A objeto que al tener ese marco conceptual claro, se puedan deducir las prestaciones de política pública a las que el Estado se obliga en función de los derechos que consagra. Asimismo, carecíamos de una estructura dentro del Estado que pudiera darse a la tarea de elaborar esas políticas públicas y ser responsable, y no estar diseminado en distintos ministerios o subsecretarías. Y es por eso que se establece, ¿cierto?, la Subsecretaría de la Infancia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a objeto de domiciliar con entera claridad al responsable de la elaboración de políticas consistentes con estos derechos que se consagran en la Ley de Garantías. Como todos sabemos, los derechos son declarativos en la medida que no haya tutela o en la medida que no haya políticas públicas que los garanticen. Obviamente siempre es necesario actuar en la raíz de los problemas, pero también hacerse cargo de las consecuencias. Y es por eso que ha habido un conjunto de legislación y de acciones de gestión que ustedes han conocido, tanto directamente en el Sename como en otros temas ya legislativos, como el maltrato, como las entrevistas videograbadas, que tratan de ir subsanando algunos de los problemas más acuciosos antes de poder tener una red integral. Ustedes saben que hoy día la Ley de Garantía se encuentra ya en la Comisión de Hacienda. Esperamos se vote esta semana para que pase a sala sin mayor dilación y así pueda pasar al Senado. En tanto, la subsecretaría está ya, ¿cierto?, avanzando en el Senado para poder pasar a la Cámara de Diputados. Tenemos así entonces los derechos de los niños, la institución responsable de elaborar las políticas públicas para la tutela de los mismos. Tenemos a su vez el proyecto de ley sobre defensor del niño, porque también en las sociedades más avanzadas nos damos cuenta que es necesario tener un observador externo que denuncie, a objeto que el Estado no caiga en el problema de ser juez y parte y ser autojustificatorio, y que haya, por tanto, un organismo externo que ve si efectivamente esa garantía y las tutelas comprometidas están operando como deben o no deben. Esto es una arquitectura que es relativamente familiar para ustedes en otros ámbitos, pero en general, si tenemos políticas sin establecer derechos, esas políticas están en el vacío. Los derechos sin políticas son nominales y no se tutelan, pero derechos y políticas sin un observador externo que actúe como de juez imparcial tampoco cierran el círculo. Se preguntarán ustedes, obviamente, por la parte final de esta cadena, aunque no única, que es el tema del Sename propiamente tal, sobre los cuales, como ustedes ya han conocido, ha habido acciones administrativas, digamos, para subsanar los problemas más evidentes, pero sin que constituyan por sí mismos una forma de solucionar los problemas de fondo. Esos son 3 proyectos de ley que estamos ya terminando de confeccionar y que lo presentaríamos a vuelta del receso, que son la responsabilidad penal adolescente, el servicio de responsabilidad penal adolescente y el servicio de protección infantil. Como creo yo que ustedes lo pueden saber ya, el que se encuentra en un estado bastante avanzado, por no decir ya prácticamente listo, es el RPA y el SRPA, pero nosotros entendimos que la parte proteccional
debía ser presentada en conjunto con la responsabilidad penal adolescente. Por cuanto son dos caras muchas veces de una misma medalla. Hay muchos niños que son vulnerados y han sido infractores o viceversa, y por tanto es menester tener dos instituciones que puedan ofrecer el conjunto de prestaciones que se necesita para un tratamiento integral del tema. Lo que más nos ha demorado es de verdad establecer cuál va a ser la dimensión territorial de estos servicios, porque consistentemente con lo que he planteado, esto es que no nos ocurra el fenómeno llamado demasiado tarde, demasiado poco, es menester que haya una red de entrada para los niños que eventualmente están con necesidades de políticas públicas de protección, objeto que no lleguen a ejercer sus derechos en un momento demasiado tardío. Entonces, lo que más se ha trabajado, yo sé que ustedes están conscientes de eso, es que si bien la subsecretaría tiene seremías y las seremías tienen una contraparte en los municipios a través de la OPDs, es menester tener una buena evaluación de si esa red de contacto es suficiente para poder hacer una detección temprana de los problemas y evitar que se sobrecargue el sistema hacia el final, esto es en la SRPA o en el Servicio de Protección Infantil. Yo creo que eso es el cuadro general de lo que les puedo comentar hoy día. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra, diputado Chile. Muchas gracias, don Nicolás Izaguirre, ministro de las Express. Don Nicolás Monkever me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer un par de preguntas. Básicamente, el motivo de la invitación al ministro, y así lo indica el oficio que mandamos, es tener con la máxima precisión una suerte de cronograma de la legislación prometida y hasta ahora no ingresada. Ni por la información que nos entrega el ministro ahora verbalmente, ni por escrito vienen fechas. Con esto no quiero decir que cuando se prometieron por parte del presidente de la República no habían fechas, porque sí habían fechas, lo que pasa es que no se han cumplido. Y entiendo también que el ministro no tenga todavía las fechas para que esta comisión sepa cuándo van a ingresar esos proyectos, con más precisión. Y de ahí nacen mis preguntas, presidente, porque el sistema de garantía de los derechos de la niñez, me gustaría la opinión del ministro, ¿a qué proyecto se refiere? Porque objetivamente hay dos proyectos en la práctica. El proyecto ingresó el 24 de septiembre, llevamos 16 meses tramitándolo. Pero como usted a lo mejor sabe o no le han informado, ese proyecto tuvo cambios sustantivos en la tramitación. Se eliminó todo aquello que era como lo diferenciador del proyecto, que era aquel que establecía la diferenciación de facultades entre lo administrativo y lo judicial. Se eliminó porque no hubo posibilidad de ponernos de acuerdo ahí con el Ejecutivo, y el Ejecutivo finalmente dijo que iba a presentar un nuevo proyecto que se iba a hacer cargo de esa determinación de las competencias. Es decir, lo que recién ahora está en la Comisión de Hacienda y que eventualmente salga despachado es la sola declaración de principios de las garantías de los derechos de la niñez. No hay nada que establezca mecanismos de acción o de resguardo, porque todo eso quedó para un segundo o tercer proyecto de ley. Entonces, resumen, a eso yo le llamo este segundo proyecto. 16 meses nos hemos tomado para un proyecto que solo declara los principios, pero no hace nada efectivo, distinto, nuevo, como lo hacía el proyecto original, para ejecutarlos, para hacerlos cumplir. ¿Cuándo vienen esos proyectos? Porque, le insisto, el proyecto como va a salir, de poco sirve. Sobre este mismo proyecto, presidente, quiero preguntarle al ministro si nos puede detallar cuáles son los reparos de constitucionalidad
que existen sobre ese proyecto y que los sacó a colación el ministro de Hacienda la semana pasada en esta misma comisión, que nos dejó enunciado que él ve varios reparos de constitucionalidad. Y yo quiero saber si usted está al tanto de ellos, cómo se originaron y cómo se van a subsanar. Porque lo peor que hay es gastarnos otros 16 meses en despachar el proyecto y que salga inconstitucional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Monkever. Diputada Sabat. Doña Gracias, Marcela. presidente. Saludar por su intermedio al ministro y decirle, con las mismas palabras que él ha ocupado por su intermedio, presidente, ministro, ya es demasiado tarde, ya es demasiado poco. No solamente por la falta de política de Estado y no solamente por las fallas que hemos tenido como Estado con nuestros niños y niñas más vulnerables, sino que porque han habido hitos importantes, como usted debe saber, en el Servicio Nacional de Menores. Han habido marchas, han habido situaciones realmente graves que involucran la muerte de niños y niñas, informes que hablan de la gravedad, de cómo se cometieron esas faltas por parte del Estado en el caso de haber cuidado a esos niños y no lo hicimos. Lisette murió en abril del año 2016 y hasta el día de hoy ese hogar todavía está sin una directora titular. En fin, podemos hablar de muchos detalles, pero lo que hoy día escuchamos es finalmente un ministro que no viene con soluciones, no viene con fechas. Estamos hablando de un proyecto que no solamente lo reanuncia la Presidenta de la República en octubre del año pasado en cadena nacional, hablando de nuevos presupuestos que nunca existieron, por cierto, porque solo se habla de un 1% en las comisiones que estuvimos hablando de presupuesto. Después, aquí en Comisión de Constitución de la Cámara, en la Comisión Mixta de Presupuesto, se ve a un ministro de Justicia, el actual, que habla de la tardanza finalmente del ministro Barraza en esta iniciativa. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, una pregunta directa que se le hicimos también por medio de un oficio, se le hemos hecho por todos los canales y por las vías que se puede hacer. ¿Cuándo van a presentar al Congreso el proyecto que tanto espera los chilenos y las chilenas, que tanto necesitan los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de Chile, que tiene que ver con la separación del Servicio Nacional de Menores? Yo creo que hoy día se ha visto nuevamente la responsabilidad por parte de este gobierno de no tomar medidas concretas en cuanto a lo que se necesita y a lo que todos los grupos hoy día están pidiendo y están solicitando. Hemos visto muchísimas acciones de fiscalización, partiendo además por esta comisión, y no hemos visto de parte del gobierno ninguna acción. Tenemos proyectos que solamente son declarativos, y en ese sentido también hablamos del proyecto que usted habla nuevamente de la Defensoría de la Niñez, que lo único que hace es replicar justamente la institucionalidad propia que tienen los institutos de derechos humanos, y ahí no se puede ver ningún tipo de constitución de una protección judicial de los menores justamente vulnerados en sus derechos. Entonces, en ese sentido, aquí el Poder Judicial en esta comisión habló de lo importante que es justamente tener una representación judicial para estos niños y lo fundamental que es eso para el éxito finalmente de una nueva institucionalidad. Entonces, saber si efectivamente ustedes han reconsiderado como gobierno otorgarle a este nuevo servicio algún tipo de representación judicial especializada para estos menores vulnerados, o simplemente van a perseverar en este órgano que va a terminar siendo un órgano comentarista finalmente de políticas públicas. Lo mismo que puede decirse de Garantía de la Niñez, que solamente declara derechos pero no tenemos cómo cautelarlos. Hoy día estamos viendo un Servicio Nacional de Menores que sigue con las mismas falencias y peor todos los días. Siguen saliendo distintos tipos de noticias con distintas sorpresas. Tenemos hasta una red de explotación sexual inserta en hogares del Servicio Nacional de Menores. Entonces, yo no entiendo, y también le quiero hacer esta pregunta, ministro, justo con las otras dos que son bastante, digamos, súper fácil, es decir, no, la fecha una fecha que se le venimos además solicitando hace más de un año. El gobierno no ha podido dar ninguna fecha, entonces entender por qué ustedes todavía no tienen una fecha cierta, un mes, porque vemos además en octubre del año pasado a la presidenta una cadena nacional y resulta que hoy día ustedes nos vienen a decir lo mismo que nos dijeron el año pasado, entonces no se entiende esta como suerte de ambigüedad, pero también de hablar con esta soltura, de que estábamos preparando un proyecto como décima vez que venimos escuchando lo mismo. Entonces, saber de verdad por qué no han tomado con urgencia un proyecto y una situación que hoy día el Chile entero está esperando que este país se haga cargo con medidas concretas y que lamentablemente este gobierno no ha sido capaz de dar. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Sabat. Diputado Zafirio tiene la palabra. Gracias, presidente.
Presidente, la verdad es que el dejo de incomodidad es inevitable. Y es inevitable porque estamos abordando un tema al cual el Estado ya llegó atrasado. Está atrasado, lleva décadas atrasado. Este proceso no parte con esta comisión investigadora, este proceso parte hace muchas décadas atrás, cuando empieza a aflorar información respecto de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo señalaba el diputado Monkever y lo comparto. Creo que el proyecto de ley sobre derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes es un proyecto de ley que sale de la comisión muy distinto de la forma como ingresó y que va a significar en el fondo hacer una probablemente muy eficiente declaración o manifestación de voluntad, pero que no se va a expresar en la práctica en una protección efectiva y eficaz de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El defensor del niño, la verdad es que, y yo quiero pedir disculpas por la expresión, pero para mí es un chiste. Un defensor del niño, al cual además el señor ministro hoy día le ha dado la categoría de organismo externo, ignoro por qué razón, hoy día no es más que un funcionario del aparato público que es que está concebido como una suerte de Mirón y Acusete, pero que no tiene ninguna facultad más. Es decir, podrá observar, informar que existe una vulneración de derechos, que existe un niño violado, que existe un niño cuya educación y cuya salud no está siendo garantizada, pero no tiene ninguna facultad para que a través de una decisión judicial se garantice esos derechos, porque no se le están otorgando facultades de representación judicial. Ese proyecto, la verdad es que es letra muerta. Aquí no se ha hablado una sola palabra sobre modificar la ley de financiamiento. ¿Y por qué no se ha hablado de modificar la ley de financiamiento? Por una razón muy obvia, pues. Por la misma razón por la cual resulta tan difícil modificar la ley que regula el sistema de protección, porque ahí está buena parte de los 180.000 millones que el Estado financia anualmente, y entonces lo que estamos haciendo es hacer un blanqueo de instituciones y de recursos porque no queremos tocar los intereses de unos u otros. Y de nuevo, los niños, niñas y adolescentes quedan al medio del interés de acceder a la subvención que otorga el Estado. Los intereses económicos, de nuevo, están primando por sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. El 20 de diciembre pasado, antes que el señor ministro de Justicia asistiera a la sala, a una sesión especial que terminó siendo famosa por razones que no vale ni siquiera la pena recordar, asistió a una sesión de la Comisión de Constitución. Allí dijo, el 20 de diciembre, en 2 semanas, estos proyectos, los de protección y los de responsabilidad penal juvenil, van a estar ingresados a tramitación en el Congreso Nacional. Pasaron las 2 semanas. Y ahora el señor ministro, secretario general de la Presidencia, nos dice que esto va a ingresar en marzo. Razonablemente, uno puede no creerle, ministro, porque este compromiso viene de agosto del 2016, diciembre del 2016, enero del 2017, ahora marzo del 2017. Mientras tanto, nada cambia al interior del Sename, que es lo importante, que es la razón por la cual se constituye esta comisión. Nada ha cambiado. Puras caritas de pena, puros discursos emotivos, puros anuncios rimbombantes que además no se cumplen. De tal manera que poco me queda, pero siento que esto es una tomadura de pelo. Difícil, lo sé, pero es posible que uno lo sienta así. Ahora estamos hablando de 3 proyectos de ley. El ministro nos ha hablado de 3 proyectos de ley. Del proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil, del servicio de responsabilidad penal juvenil y del servicio de protección a la infancia. Son 3 proyectos, ya no son 2. Salvo que yo haya entendido mal y que lo que se refiere a la responsabilidad penal juvenil sea uno solo.
Entonces, la verdad, presidente, y termino, yo no tengo ninguna esperanza, y se lo quiero decir así de franco, ni con que se vayan a presentar oportunamente estos proyectos, porque ya no se hizo, ya no se cumplió los compromisos, y mucho menos con que el contenido de los proyectos vaya a ser una materia fácil de debatir en un contexto de vulneración sistemática de derechos por parte del Estado. Probablemente el Estado va a responder cuando tenga que enfrentar una demanda ante algún organismo internacional por el daño causado particularmente a las 1.313 víctimas del CENAME. Ojalá eso no sea así. Ojalá podamos legislar antes que ello ocurra, porque si eso ocurriera, obviamente que las familias de los niños fallecidos están en su justo derecho de reclamar las indemnizaciones a que pudiera dar lugar a alguna corte internacional, ya que en Chile no ha habido posibilidad de acceder a la justicia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Mi primera pregunta ya se hizo. La segunda, que tiene que ver con los tiempos y las urgencias, ya que el Ejecutivo maneja la urgencia, los plazos. En eso me sumo a la inquietud de los colegas. Pero a mí me gustaría saber, dado que yo no soy miembro de las comisiones que están revisando los proyectos de ley que el Ejecutivo ha presentado, y en eso he tratado de consultar también a los colegas que son miembros de estas comisiones, me gustaría saber, más allá de la opinión y la visión que tienen los miembros parlamentarios de las comisiones respecto a los nudos críticos, las diferencias que se suscitan dentro de la comisión con el gobierno, me gustaría saber, a juicio del gobierno, cuáles son los principales escollos o problemas por los cuales los proyectos no están avanzando. Quiero la opinión directa, de los presentados, solamente de ya los presentados, a los que ya fueron ingresados respecto a la ley de garantía, entiendo que el defensor y la subsecretaría de la infancia. Porque yo tengo opiniones, puedo hacerme mi propia opinión respecto a lo que han dicho también los colegas, lo que ha dicho el diputado Rincón, que a mí me parece de toda sensatez en relación al defensor del niño, lo ha dicho también el diputado Zafirio, bueno, y tantos más, en relación al que no cuenta con la autorización para la representación judicial, y lo comparto. Pero en esto no he escuchado una opinión del Ejecutivo como cuerpo en relación al comité político, al gabinete político, en relación a por qué no ha habido capacidad de avanzar en acuerdo con la comisión, si es que hay diferencias del Ejecutivo con la comisión completa o dentro de las mismas comisiones. ¿Ya? Porque eso creo yo que podría sincerar mucho más el debate si es realmente sobre temas de recursos o de otra índole, diferencias políticas de otra índole. Entonces, presidente, básicamente yo quiero que eso sea expuesto acá con total franqueza y sinceridad. Muy bien, diputada Camila Vallejo. Diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente. Mira, agradeciendo la presencia del ministro y saludándolo por su intermedio, yo creo que es bueno asentar que en general los parlamentarios que estamos participando regularmente de las distintas instancias que ven estos temas, léase esta, como también las legislativas en la Cámara o en el Senado, en general, y es bueno que el ministro lo tenga claro, no hemos sido partícipes, y para mí debería ser transversalmente, porque la infancia no debería tener apellidos políticos, no hemos sido partícipes de espacios de conversación para poder hacer un trabajo lo mejor posible. Y cuando se han dado esas instancias, porque ha habido algunas, no ha sido con respeto a acuerdos mínimos para implementar. Yo creo que es bueno que el ministro lo sepa. El ministro, en su carácter de tal, es el presidente del Consejo de la Infancia. Y por lo tanto, debiera tener, además de la relación institucional natural con los servicios todos, una especial en esta área. Le voy a dar solo un ejemplo, pero siempre acordamos impulsar la acción de tutela, y la acción de tutela se sacó del proyecto de ley de garantía. Usted comprende que una ley de garantía sin acción de tutela le deja bien poco de ley de garantía.
con el pretexto de que iba a ser parte de la Defensoría. Y el defensor es más bien un monitor de políticas públicas que un representante activo, con acción de tutela, con respaldo jurídico, con acción legal, judicial, ante las distintas instancias. Excusas han habido muchas para que así no sea. Entonces, lo que está ocurriendo, y esa es mi impresión, y es bueno que el ministro la tenga, es que primero aquí falta una convocatoria mínima de conversación transversal sobre estos temas, porque la infancia no debiera tener apellido político, primera cosa. Segundo, porque extrañamente lo que el común de los incumbentes u opinantes sobre la materia coincidimos en hacer, no es lo que el gobierno está impulsando. Por eso le puse el ejemplo de la acción de tutela. Entonces vamos a terminar con una institucionalidad famélica, con una ley de garantías que no es tal, con un capítulo tercero totalmente destrozado, con un defensor que no tiene acciones jurídicas concretas y que es un monitor de políticas públicas, y con una subsecretaría con escaso margen, capacidades, potestades, competencias, etcétera. Y así se está avanzando, pero se está avanzando en una suerte de checklist. Y se ha transformado un ámbito de buenas intenciones para generar cambios reales en un checklist de proyectos legislativos donde algunos quieren sacarlo a toda costa, incluso sin financiamiento concreto, y otros quieren instalarlos para decir que los ingresaron al Congreso y tampoco ha sido conversado con nadie, con ninguno de los actores del mundo legislativo, que creo que en esta materia debería ser transversal, no debería estar reservada una conversa del gobierno con sus parlamentarios, no tiene mucha lógica eso. Y creo que tenemos una institución que con mucha pompa partió porque empezó a llegar la hora de sincerar las cosas, que se encuentra que no puede dar por hecho ningún proyecto. Tiene mucha plata el Consejo de la Infancia, mucha, no sé cómo la va a justificar el gasto, y no tiene nada en concreto que ofrecer, por ejemplo, en el ámbito legislativo, y qué decir en el ámbito del Sename. Se está copiando el modelo europeo y básicamente español en materia de división de servicios. Yo quiero asentar acá que ojalá la SECPRES coordinara con España, que es lo que están haciendo, porque en España están en la revisión del programa de división entre infractores, sí, claro, exacto, René, entre infractores y protección social, porque muchas veces, no generalmente, pero muchas veces un infractor antes es alguien que ha requerido protección. Entonces, la mirada de protección respecto del niño, muchas veces, o sea, no, siempre sigue siendo un niño, después se transforma en un infractor de ley. Y en España están, el modelo que instalaron de división hace más de 10 años, lo están revisando porque no le está dando resultado. Entonces, yo veo con preocupación ¿ya? Más un interés de hacer checklist que de verdaderamente avanzar sobre estos temas. Y cuando uno además conversa con la sociedad civil, con sus distintas representaciones que están en todo el espectro, incluso político, con muchas organizaciones trabajando en este tema, de una u otra forma ven también con preocupación que eso es lo que está ocurriendo, aunque no lo estén expresando tan fuertemente, pero de una u otra forma esa preocupación está instalada. Yo creo, ministro, con esto termino, que si no hay un sinceramiento real en el tema infancia, transversal, porque repito, no debe tener ni puede tener un marcaje político, donde se reemplace el checklist por verdaderamente lo que debiéramos hacer, va a cambiar la relación, pero eso no se ha dado y estamos contra el tiempo de un gobierno, mi gobierno en lo particular, que está terminando, pero de un gobierno que debiera ser para estos efectos de todos y tener una conversación mucho más horizontal, participativa y de sinceramiento de lo que en definitiva queremos hacer en la materia. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Rincón. No tengo más palabras pedidas. Sí, diputada Maya Fernández. Muchas gracias, presidente. La verdad, en la mañana estuvimos con un grupo parlamentario aquí presente en la comisión, también investigadora de barrios críticos, estuvimos en Bajos de Mena. Y uno de los temas que siempre sale es la preocupación de todas las instituciones, no solo el Estado, el municipio, y cómo hay un trabajo interrelacionado respecto a la protección de los niños y los jóvenes. Fue una de las cosas que siempre sale presente. Ya en las dos sesiones que hemos tenido en terreno, el tema de la infancia y la adolescencia es un tema prioritario. Y donde hemos conocido experiencias de algunas personas que se han organizado y han trabajado
Lo vimos en La Legua. Yo el fin de semana conocí una experiencia de Puente Alto que a mí me causó muy buena impresión, que es el Circo Chico, que trabaja con los niños y adolescentes respecto a malabarismo, a actividades culturales, y eso les permite tener un espacio. Y yo creo que eso es fundamental. Y en ese sentido, yo comparto la preocupación que tienen los colegas. Yo creo que si hay algo que tiene esta comisión es esta preocupación de cómo avanzamos, pero claramente no en un cherlí, sino en una real política de la infancia. Es decir, donde el centro de atención esté en los niños, donde los niños que sufren vulneración de sus derechos se les proteja realmente. Y ahí es mi preocupación. Yo no sé si a raíz de la presentación de este programa se tiene alguna información de cómo va a cambiar la situación de estos niños respecto también a los recursos que eso involucra, a los profesionales que se requieren. ¿Cómo tienen previsto llevar a cabo esto? Porque claramente necesitamos institucionalidades que de verdad funcionen. El defensor del niño lo queremos bien robustecido. Es decir, queremos un defensor que proteja de verdad a los niños y niñas de nuestro país. ¿Qué pasa cuando los niños ya no están en las instituciones y requieren seguir en los programas? Requieren apoyo, las familias requieren apoyo. Y yo creo que ahí hay un tema no menor que tenemos que abordarlo, cómo el apoyo hacia los niños y niñas se mantiene y los adolescentes más allá de la institución. Porque muchos niños, lo hemos planteado y nos han dicho, salen de las instituciones y hasta ahí muchas veces llegan los programas, no hay una continuidad. Y yo creo que eso tiene que ser un tema país. Yo siento que tenemos que avanzar bien, más rápido, pero bien, y de verdad, a la brevedad, de verdad, tener una política donde ponga el centro la infancia. Eso tiene que ser lo prioritario. Y hacia allá mis preguntas, en realidad. ¿Cómo un niño que sufre la vulneración de sus derechos será protegido? Es decir, de verdad, necesitamos no solo legislar, sino garantizar ese derecho de los niños. Muchas gracias. Gracias, diputada Fernández. Don Marcelo Chirin, diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo no soy miembro de la comisión que de manera más sistemática se ocupa de estos problemas, que bueno, era la Comisión de Familia. Antes pertenecía a ella y pude darle alguna continuidad a mi atención sobre el asunto, pero yo quiero recordar que el tema de la crisis del Sename no es nuevo. En el gobierno del expresidente Piñera se formaron 2 comisiones investigadoras al final del mismo, una que se estableció a partir de la misma Comisión de Familia que en ese entonces dirigía la distinguida diputada María Angélica Cristi, y la otra, si no recuerdo mal, a solicitud de un grupo de parlamentarios encabezados por don Ricardo Rincón. Entonces, no estamos hablando de algo muy novedoso. Y esta gran novedad del Sename, 2 instituciones, tampoco es novedoso. Pero sí yo encuentro novedosa la argumentación, presidente, que para avanzar en la legislación del sistema integral de protección de la infancia, arguye que no estando presentes las otras iniciativas sería imposible avanzar en ello. Antes, y de esto podríamos invitar a la misma diputada Cristia que nos venga a recordar, a refrescar la memoria, se decía que no podíamos avanzar en la división del Sename en 2 porque no teníamos la ley marco de protección integral de la infancia. Incluso más, la UNICEF en múltiples ocasiones invitada a participar de la Comisión de Familia o de las comisiones investigadores nos instaba a legislar lo más pronto posible por tener esta definición legal del sistema de protección integral de la infancia como un paso necesario y condicionante del avance en los demás. Yo, a este respecto, señor presidente, quiero recordar
que la protección de la infancia no es solo de los niños que pueden haber incursionado en el delito o de los niños que están siendo agredidos. Yo les pregunto, y nosotros no tenemos nada que decir en aquellos que producen alimentos con exceso de azúcares y sales y hacen campañas contra las políticas de salubridad pública que buscan detener la epidemia de la obesidad infantil. Yo no he escuchado a esta comisión decir una palabra sobre proteger a los niños de estos criminales de cuello blanco. ¿O alguien ha dicho algo al respecto? ¿Y esos gorditos no merecen nuestra atención, la atención del Estado, la atención de la sociedad? ¿Y eso cae dentro del Sename? ¿O necesitamos una ley que efectivamente se ocupe también de estas otras cuestiones de la vida infantil? Yo creo que es bastante reduccionista, señor presidente, la mirada de los niños que, por doloroso y dramático que sea su vivir, bueno, no son los únicos niños de Chile. ¿Ah? Todos nosotros hemos visitado centros del Sename, aldeas SOS, otros centros de atención a niños o niñas con problemas, pero hay otros niños que no están ahí. ¿Ah? Y que le andan metiendo las golosinas por la nariz. La responsabilidad de los medios de comunicación en la promoción de estos productos tóxicos, señor presidente. ¿Esta comisión ha dicho algo del cuidado que hay que poner en los mensajes de los medios de comunicación de masa en lo que es promover prácticas insalubres? No ha dicho nada que yo sepa. Entonces, si queremos reducir el problema de la infancia a el tema del Sename, bueno, yo creo que estamos equivocados. Y utilizar como pretexto el que no están aquí las fechas ni los proyectos que complementan y hacen eficaz lo definido en el marco general de protección de la infancia, yo lo encuentro realmente bien irresponsable, porque eso significa que nunca vamos a avanzar en nada. Antes no se podía avanzar en lo práctico porque no teníamos el marco general. Hoy día no se puede avanzar en el marco general porque no tenemos lo práctico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? Y si este reclamo de atender al problema de los niños trasciende la política, los alineamientos X, Y, Z, pues bien que los trascienda, pero que los trascienda en los hechos, pues. No solo en el discurso. Hartos partidos le han sacado a la cuestión. Aquí acaban de repartir algo que viene del International Committee, hay que aprender inglés ahora por si acaso, on the Right of Children. ¿Ah? Y bueno, estos son puras campañas propagandísticas, señor presidente, ¿ah? Y que no se desespere la diputada. Así como nosotros tenemos que escucharle las cosas que ella quiere decir del gobierno, bueno, que escuche a los partidarios del gobierno decir las cosas que tenemos que decir los partidarios del gobierno, y con respeto y atención. Señor presidente, yo entiendo que están siendo tratadas en el Parlamento los proyectos de ley que crea la Subsecretaría de la Infancia. ¿Me equivoco? Está siendo tratado. Está siendo tratada la ley marco a la que ya he hecho referencia. La Defensoría del Niño, que ya ha hecho ver sus insuficiencias y que yo comparto el diputado Zafirio y lo ha reforzado el diputado Rincón. Pero el que uno tenga sugerencias y discrepancias con los proyectos de ley no significa que estos no existan, pues. Ahora nuestra labor es presionar porque mejoren y porque sean de verdad herramientas eficaces. Y bueno, lo del Sename, y yo esto se lo quiero consultar bien directamente, ministro, yo entiendo que la parte del anteproyecto, en lo que se refiere a el trato a los niños infractores de ley, está prácticamente listo. No así el de protección propiamente tal, a los niños en riesgo. La consulta es si esto es así, no es posible mandar de una vez el que ya está listo, puesto que el otro parece ser mucho más controvertido y debatido, porque, bueno, de expertos en infancia hay miles, puntos de vista, tantos como los miles que se declaran expertos. Y bueno, si vamos a esperar a poner de acuerdo esos miles, probablemente no tengamos nunca
ni una cosa ni la otra, o si es imposible tratarlo de manera separada. Y en cuanto a las prioridades, bueno, ciertamente que esto es una prioridad, señor presidente, pero yo también en esto pido más sinceridad, porque aquí lo privado siempre se ha puesto como un problema para el progreso de lo social. No quiero recordar las recientes discusiones sobre educación que hemos tenido en el Parlamento, pero yo me pregunto, en el gobierno de excelencia del expresidente Piñera, ¿se acuerdan ustedes que se vendió el 30% de las sanitarias que estaban aún en poder del Estado y que le daban al Estado derecho a tener un director? ¿Se acuerdan en cuánto lo vendió? En 1.100 millones de dólares de la época. ¿Y saben ustedes cuánto rentaba ese tercio de las sanitarias que estaban en poder del Estado anualmente? 150 millones de dólares. Y claro, cuando uno empieza a descapitalizar el Estado, porque esos 1.100 millones de dólares fueron a encubrir las deudas que había contraído el gobierno de Sebastián Piñera, ¿ah? Para hacer creer que los equilibrios fiscales estaban siendo preservados. Y tal vez la prioridad no hubiese sido decir, bueno, esta platita que vaya reservada al tratamiento del Sename, entonces esto de que vengan a dar lecciones de dónde se ponen las prioridades, yo lo encuentro un poquito pretencioso porque los hechos desmienten radicalmente los dichos. Gracias, señor presidente. Ahora se pueden enojar todo lo que quieran. Gracias. La diputada Sabat me solicitó Yo le pediría, presidente, que conteste el ministro, no que conteste el diputado Chile, porque no tiene ningún sentido. Aquí los parlamentarios hacemos preguntas, no nos limitamos a contestar las preguntas a los parlamentarios, que las conteste el ministro, por favor. Gracias. Gracias, diputado. Presidente. ¿Quién me está pidiendo? ¿Me dio la palabra? ¿Sí? ¿Sí? Una aclaración para. Sí, nada más, una aclaración. Y en forma. Diputado Chilling. Presidente, en forma muy tranquila y no desesperada, como hacía mención el diputado Chilling, yo le pediría a usted o al secretario, según ellos lo crean pertinente, enviarle o pasarle directamente al diputado Chilling el mandato para el cual fue constituida esta comisión, porque no tiene nada que ver con lo que él hace mención, que claramente es muy importante, pero sería bueno que revisara el cumplimiento de las propuestas de la Comisión del Sename 1, que fue para lo que fue constituida esta Comisión del Sename. Y yo, la verdad, no compararía promocionar un Super 8 con la sobremedicación con resultado de muerte o una red de explotación sexual de menores al amparo del Estado. Y creo que es muy fuerte lo que usted acaba de decir y por respeto a esta comisión y al mandato que tiene, por su intermedio, presidente, sería bueno que tuviera conocimiento al respecto. Muchas gracias. Por favor, le pido a las personas que están aquí en la sala que no hay manifestaciones. Esto es una. Si quieren hacer manifestaciones puede ser afuera sin ningún problema, pero aquí estamos en una sesión de trabajo. No de hinchas más allá o hinchas más acá. Muy bien. Gracias. Bien. No hay más palabras pedidas. Yo voy a hacer entonces uso de la última vez para entregarle al ministro la palabra. A mí me queda una duda, ministro, respecto a su planteamiento. Había un compromiso, y en eso yo suscribo algo de lo que ha planteado el diputado Chilling y también de planteamientos del diputado Rincón y Zafirio, respecto a que hubo un compromiso por parte del Ejecutivo cuando nosotros estábamos tratando la ley de adopción, de parar la ley de adopción, porque justamente en la Comisión de Familia que estábamos viendo el tema, insistentemente salía el tema de que aquí no había una ley marco, no había una ley de protección integral, que no podíamos seguir avanzando en la ley de adopción porque no había una ley de garantías, etcétera. Entonces, a mí también me extraña un poco, y perdóneme aquí, no solamente uno hace preguntas, porque hay otros que también hacen comentarios, y yo voy a hacer también los comentarios. Me extraña que algunos diputados que pertenecen también y diputadas que pertenecen a esa comisión, que fueron parte
de lo que nosotros, de lo que se dijo en su momento, y es básicamente que no podíamos seguir avanzando en la confección de otras leyes mientras no tuviéramos garantía, que luego digan que por qué no avanzamos en las otras leyes también y que la de las garantías poco menos que está, digamos, ahí y que no es la primera ley. Entonces, yo lo primero, digamos, es consultarle al ministro qué pasa con el tema de la ley de adopción, porque habíamos quedado, el acuerdo con esta comisión y con todos era que se iba a tratar a continuación de la ley de garantías la ley de adopción, como parte, digamos, del set de proyectos que venían. Dejar claro también, ministro, que efectivamente, o más bien para dejar o clarificar, digamos, la discusión, que la ley de garantías es una ley, y yo discrepo ahí con algunos colegas, es una ley que es marco, no es una ley que lleve a acciones concretas. Es por eso que era una ley que tampoco tenía presupuesto como algunos querían que contuviera, porque no es una ley marco que permite que toda la otra legislación respecto a la infancia sea cobijada debajo de esta ley marco que establece las garantías de los niños, niñas y adolescentes, que dicho sea de paso, y en eso estoy plenamente de acuerdo con el diputado Schilling, no tiene solamente que ver con los niños más desprotegidos, sino con todos los niños de nuestro país, todos, desde los más ricos hasta los más pobres. Esa era una ley de garantías, no una ley de garantías para los niños del Sename, evidentemente, digamos. Pero saber qué es lo que pasa con la ley de adopción, o sea, que, en qué paso, digamos, está. Y en el tema de la división del Sename también saber en qué están topando, lo mencionó la diputada Vallejo, porque la verdad es que cuando uno analiza, y aquí mucho se ha dicho que el expresidente Piñera había presentado una ley de división del Sename, y que por qué no se usa esa ley, por qué no nos apuramos en esa ley. Bueno, si uno analiza esa ley lo único que hacía, esa propuesta, digamos, proyecto, era dividir al Sename y dividir los presupuestos en dos. O sea, no había una mayor profundización de efectivamente saber qué es lo que hace una entidad y qué es lo que hace otra. ¿Cuál es la diferencia entre un niño vulnerado versus un niño que está con problemas penales, digamos, infractor de ley? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí han habido ponencias muy interesantes respecto al tema de los infractores de ley, que no debiesen, en definitiva, ser diferenciados de los otros niños. Hay toda una corriente respecto, digamos, a ese tema. Entonces, saber efectivamente cuál es la piedra de tope en eso que realmente a nosotros nos preocupa. Eso por el momento, ministro. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradezco los comentarios. Yo creo que es cuando ustedes gentilmente me invitaron para ver el tema de la estrategia legislativa, yo vine a eso. Yo no soy ni el ministro de Justicia ni el ministro de Desarrollo Social. Por tanto, yo diría que una parte mayoritaria de los comentarios que he escuchado pueden ser muy legítimos y pueden tener mucha razón o no, pero no soy yo quien debe hacerse cargo de ello. Tienen que verlo con los ministerios del ramo, que seguro lo han hecho. Entonces, poco sentido tiene hablar con un interlocutor que no es tal de temas que no son los que yo puedo absorber. Pero voy a tratar entonces de resituar por qué estoy acá. Sí, diputada Sabat, es cierto que cuando usted hace demasiado poco, demasiado tarde, a uno le gustaría, en un acto de voluntad, poder revertir aquello. Pero desgraciadamente la vida no es así. Y cuando ha hecho las cosas demasiado poco, demasiado tarde, por mucho tiempo, los problemas sistémicos están completamente engranados a la estructura de funcionamiento de la sociedad. Y desmantelarlo es un problema que toma tiempo, más allá de que nos guste o no nos guste, la voluntad que tengamos. De lo contrario, estamos soñando. Alguien decía con mucha sabiduría que los problemas complejos tienen soluciones complejas. La solución simple para problemas complejos es lo más parecido al populismo. Cuando usted, por ejemplo, tiene una estrategia económica
que está centrada en el combate a la pobreza, que es típico, digamos, de los países hasta los 10, 12, 14 mil dólares per cápita. Y ya supera esa etapa, inmediatamente le comienzan a aparecer otras demandas de la sociedad, típicamente los de las clases medias, los pequeños empresarios, el tema de la igualdad de oportunidades se denomina. Para usted cambiar de una estrategia de focalización de combate a la pobreza a una estrategia de igualdad de oportunidades, tiene que rehacer completamente sus políticas. No tiene que aumentar los bonos o simplemente hacer ajustes en el margen, porque es otro enfoque. Entonces, insisto, cuando la política de Estado a través del Sename estaba destinada, por eso hago el paralelo, muy parecido a la focalización en la pobreza, a hacerse cargo de los niños cuando estaban en la última etapa de vulneración. Usted, para poder realmente hacerse cargo de eso, cuando las demandas de la sociedad son más altas, tiene que rediseñar el sistema, un sistema integral, y comenzar a ofrecer redes proteccionales y redes de intervención desde temprano. Y eso no es un problema de cambiar una perilla o una tuerca, tiene que repensar el tema, como lo han hecho todos los países que están más avanzados que nosotros. Entonces, como bien se ha dicho acá por muchos, particularmente el presidente de la Comisión, al haber la ausencia de una ley de garantías, usted no tiene, por así decir, claro cuál es el contrato social que tiene entre la sociedad y los niños. ¿A qué es lo que usted se va a obligar? Y también, como bien saben, quienes han seguido rigurosamente estos temas, una cosa son los derechos que aquí se han de alguna forma caricaturizado como nominales, y otro es el grado de tutela. ¿Cuál es el grado en que usted lo puede satisfacer? En el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, etcétera. Los estados, conforme avanzan las cosas, van incrementando su nivel de garantía o de tutela. No es una cosa de un día para otro. Lo otro es simplemente no esconder la cabeza como el avestruz. Así funcionan las políticas públicas. Entonces, yo le voy a pedir a Antonia que me haga, respecto del punto del diputado Monkever, una aclaración respecto de que efectivamente yo sé que en la ley de garantías, la parte más de tutela o de cuáles son las garantías que efectivamente iban a tener una posibilidad de ser satisfechas, se separó del resto del proyecto y cuál es la red en la que se va a plantear. Entonces, Antonia, te pido que lo tome. Déjenme tomar un punto adicional. Y aquí parece haber sido transversal la crítica, y desgraciadamente les tengo que manifestar con mucho respeto que estoy en desacuerdo con todos ustedes. Que estoy en desacuerdo con todos ustedes cuando señalan que el defensor del niño debería haber tenido la defensa judicial. Y eso tiene que ver con la concepción que al menos yo tengo y tiene este gobierno respecto del Estado de Derecho. Cuando los votantes, ciudadanas y ciudadanos, eligen un gobierno, lo hacen responsable de las políticas públicas. Y la democracia funciona sobre la base de que si el despliegue de políticas públicas de ese gobierno no es bueno, la sociedad elige a otra coalición política para que los gobierne. Cuando ustedes comienzan a tener instituciones que son relativamente autónomas, diputado Zafirio, en el sentido que no son del aparato del gobierno, tal como el Instituto de Derechos Humanos, tal como se hará el Defensor del Niño, y los empodera para que ellos desplieguen políticas, usted tiene un serio problema de rendición de cuentas. ¿Ante quién rinden cuentas personas que no dependen de la estructura política que democráticamente los ciudadanos han elegido? Por tanto, lo que corresponde es que denuncien. Pero quien debe implementar las políticas públicas para satisfacer las garantías son los gobiernos, no las instituciones autónomas de los gobiernos. De lo contrario, usted tiene un problema de dispersión de la rendición de cuentas de un Estado democrático. Por eso yo no soy partidario de que organismos separados del gobierno. Es que el INDH se querella, ministro, acciona judicialmente. Una cosa es que se querelle, otra cosa es que haga la prestación de los servicios de protección judicial de los niños vulnerados. Es una cosa distinta. O sea, todo lo que es la política pública
Eso le corresponde al Ministerio de Justicia, no le corresponde al Defensor del Niño. Es mi opinión. Usted puede tener otra, porque creo que cuando las políticas públicas, entendámonos bien, yo lo escuché con mucho respeto, son ejecutadas por un organismo que no está en la cadena de transmisión democrática de elección o remoción, usted tiene problemas de rendición de cuentas. ¿Ante quién responde esa autoridad que no es elegida a través del sistema democrático? Esa es una pregunta que obviamente tenemos que hacer. Por eso yo soy partidario de que las prestaciones se generen por parte de la autoridad del gobierno y no por entidades. Usted puede tener otra opinión, yo le estoy tratando de contestar. No me entiende. Por último, ustedes señalaban que faltan 2 sesiones para que comience marzo, y de hecho tenían tomadas las... Yo no comprendo muy bien qué es lo que me plantean cuando dicen que somos inespecíficos. Marzo, quieren el día, en marzo van a entrar estos 3 proyectos de ley. Y hago el comentario respecto a lo que señalaba el diputado Rincón. Justamente porque hay una discusión que usted bien señalaba, moderna, respecto de cuán separable es el tema de protección versus el tema de infracción, el que vamos a presentar los 2 proyectos de conjunto para mirar lo que se llama las covarianzas, o sea, en qué medida estas 2 cuestiones constituyen un todo armónico, justamente para evitar caer en compartimentos estancos que no den cuenta de la complejidad del problema. Por eso lo vamos a presentar juntos, a pesar de que podríamos, si fuera un tema de checklist, podríamos haber presentado hace mucho tiempo la red de protección, el servicio de protección de responsabilidad penal adolescente y no el del servicio proteccional, que efectivamente es el que está más atrasado. Por eso, mediados de marzo es la fecha que comprometemos. Gracias. Muy bien, diputado Chin, yo solamente les pediría que no entremos a discutir los fondos de los proyectos porque no es materia de esta comisión definir las posiciones, etcétera, sino que más bien para que no entremos en ese tipo de discusión porque no tiene mucho sentido en esta comisión investigadora. Diputado Schilling. Lo fregué. Bueno, yo comprendo perfectamente la lógica del argumento del ministro en relación al por qué el defensor del niño no tendría las facultades que algunos reclamamos y pensamos que sería adecuado que las tuviera, ¿no? Pero este argumento de que, bueno, el encargado por el pueblo de hacer las políticas públicas es el Ejecutivo y hay una cadena que está relacionada con la soberanía popular y que lleva al cumplimiento de los compromisos, este juicio también vale para instituciones como el Banco Central, por ejemplo, porque cuando el Banco Central dice voy a controlar la inflación aunque haya desempleo, en vez de liberar el precio del dinero, para que haya inversión, trabajo e ingreso y repercute directamente en los mandatos de los gobiernos y al gobierno que le encargaron que mantuviera el empleo, eso también tendríamos que legislar en contra de esa cosa, ¿no? Usando su propia argumentación, pues, ministro, ¿no? Gracias. Yo dije, no vamos a meter una discusión que no tiene mucho que ver. Pero es que hay que ser consistente en la vida. Ministro Eizaguirre. Yo intento como todos ser consistente, diputado Schilling. Le puedo decir que, desgraciadamente, ha tocado un tema sobre el cual he estudiado años. Y esta es una discusión que existe en toda parte del mundo, si había una vulneración a la soberanía democrática por concederle autonomía a los bancos centrales. Y finalmente las sociedades han estimado que los gobiernos tienen un cierto horizonte suficientemente corto como para que no deban tener la atención sobre el Banco Central, pero es una discusión que se ha dado desde el comienzo de la autonomía de los bancos centrales. ¿En qué medida no es exactamente digamos, coartar la soberanía popular? Y por cierto que tiene usted el derecho. Ahora yo le podría argumentar por qué en ese caso sí y en este otro caso no, pero eso ya es materia de opiniones. Objeto del acta, tu nombre y... Antonia Urrejola, asesora del ministro.
Gracias, Antonia. Sobre el tema que planteó el diputado Monkever, que es el tema, y que plantearon varios otros diputados, que es todo el tema del procedimiento administrativo y la acción de tutela que estaba originalmente en el título 3º de la Ley de Garantía. Eso, primero que nada, fue un acuerdo unánime de la Comisión de Familia de sacarlo de la Ley de Garantía, y parte del debate tiene que ser con que tanto el procedimiento administrativo, que es la bajada territorial, por decirlo de alguna manera, las políticas de infancia, como la acción de tutela, están muy relacionados con los modelos de los servicios de protección, o sea, el servicio de protección de la infancia con el servicio de infractores, de jóvenes infractores. Y por lo tanto, hoy día que estamos trabajando en estos dos servicios, estamos también trabajando en la bajada territorial y el procedimiento administrativo y en cómo a través de la adecuación de los tribunales de familia enfrentamos también el tema de la acción de tutela. Pero fue un acuerdo de la Comisión de Familia sacarlo, nosotros como Ejecutivo nos allanamos y lo estamos trabajando ahora porque conversan íntimamente con la atención de casos en el fondo, cómo el Estado se hace cargo de los casos en la primera instancia, el niño que llega a pedir una política pública o con alguna vulneración, cuál es su puerta de entrada hacia la oferta pública. Y por lo tanto está muy relacionado con los servicios de protección. Y yo quería aprovecharme, aunque el ministro no me lo pidió, pero yo creo que es importante aclarar el rol del defensor porque hay algunos temas que creo que no están claros entre los diputados y perdón que sea, pero creo que es importante porque es una institucionalidad que va a llegar luego, o sea, el proyecto va a llegar luego a la Cámara, esperamos que salga al Senado ahora este mes, y lo importante es entender que nosotros lo que hicimos como Ejecutivo fue ver los distintos modelos, esto es como un Ombuds Children, en el fondo, igual que los Ombudsman, y estudiamos los distintos modelos y optamos por un modelo que es un modelo de persuasión, que es un modelo que lo que hace es de alguna manera supervigilar la administración del Estado, hacer recomendaciones y sí tiene facultades de querellarse en los mismos términos que tiene el INH, pero respecto a otras materias. Hoy día el INH tiene facultades de querellarse bajo determinados casos y el defensor también tiene facultades de querellarse. Esas facultades son básicamente los delitos como más graves de abuso, de secuestro. Está establecido la facultad de querellarse, pero excepcionalmente. Lo que no quisimos era establecer que el defensor tenía la representación judicial de todos los niños y niñas, porque el defensor lo que hace es aplicar política pública para todos los niños, no solo los vulnerados. Y si se concentraba en la representación judicial de todos los niños y niñas, no iba a poder hacer el otro rol que nosotros entendemos que es fundamental, que es poder ser una especie como de veedor de lo que hacen los distintos órganos en materia de política de infancia y poder hacer recomendaciones. Ahora, el defensor tiene facultad de querellarse excepcionalmente, tiene facultad de amicus curia, que es el amigo de la curia, puede presentar en las causas que él estime convenientes que están viendo los tribunales, puede presentar un informe en derecho y se establece la obligación del tribunal de pronunciarse en la sentencia sobre el informe que está haciendo el defensor y también su rol fundamental puede recibir todas las peticiones y denuncias de los niños o familias y tiene un rol importante que es derivarla y en su caso, si hay un delito, denunciarlo, si es que no cabe dentro de lo que es la querella. Diputada Vallejo, ¿qué? ¿Cuáles pueden ser, si puede especificar cuáles van a ser los proyectos que van a ingresar en marzo? Porque lo dijo. Sí, lo que pasa es que dijo, le entendimos, ¿son los mismos dos que dicen en el oficio? Ok, bien. Diputada Vallejo y luego... No, solo para aclarar lo que dice Antonio. Es decir, que el defensor del niño tiene capacidad o atribuciones de representar, en algunos casos judicialmente, a los niños. O sea, está establecida esa facultad, pero en casos específicos que establece el proyecto de ley, que son los casos de vulneración de derechos con abuso, violencia, etc. Es representación judicial. Y entonces, ¿por qué se dice que...? Ya, es que esa es la diferencia. Entonces puede generar una querella, pero no puede ser parte del proceso de defensa. Perdón, presidente. Por favor. Al momento de querellarse es parte del proceso, pero está circunscrito a determinadas causas que por la gravedad y porque causan alarma pública, se estima que el defensor tiene que hacerse parte porque el caso concreto lo que hace en el fondo también es poner en la
bajo el interés público ciertas vulneraciones que pueden eventualmente ser sistemáticas, pero no tiene representación judicial permanente, porque parte del rol del defensor, si el defensor tuviera representación judicial permanente, estaría otorgando una prestación, y quién va a ver si el defensor está cumpliendo con los estándares al otorgar esa prestación. Por eso el defensor no tiene representación judicial. El tema de la representación judicial lo está estudiando el Ministerio de Justicia, por la vía del Ministerio de Justicia y por los programas de representación judicial, pero no el defensor. El defensor solo en casos puntuales de alarma pública y bajo determinados delitos. Querella. Pero no es un ente como la Corporación de Asistencia Judicial para Niños. O sea, el caso Lisset, por ejemplo, sería un caso... Podría eventualmente el defensor, claro, es un caso obvio en que podría querellarse. Muy bien. Si el caso de Lisset no hubiera salido nunca en la prensa, nadie se hubiera enterado, se habría... Alarma pública. Es que el tema de alarma pública, se lo señala. El tema es la alarma pública. Ahora, ese es un tema que hay que debatir, pero... Claro. Ya, gracias, Antonia. Ministro, su última respuesta de lo de diputado Monque. No, bien breve, presidente. Es que es importante aclarar esto, no para cambiar de opinión, sino que para ver si merece algún comentario el ministro. No quiero que quiera sensación de que la acción de tutela y toda esa discusión, por acuerdo unánime de la comisión, se pospuso. No, el acuerdo que se produjo es porque venía mal el proyecto y porque había vicio, porque los jueces estaban en contra, por la Corte Suprema también invitó un informe, porque si se hubiese querido sacar por mayoría de votos, eso se sacaba. Entonces, no es porque nosotros queramos que salga después, nosotros lo que le pedimos al gobierno es, si no fueron capaces de corregirlo, en ese momento, para no retrasar el resto del proyecto, hagan un proyecto aparte. Por eso es que es muy sensible saber cuándo viene esa cola del proyecto. Gracias, presidente. Ministro. Y cerramos. Le entiendo y encuentro completamente legítima su inquietud. En este momento no estoy en condiciones de decirle cuándo podríamos, entendemos que es un trozo faltante, porque, como decía Antonia, tiene relación con la forma en que resolvamos el tema de la red territorial de los servicios de protección de la infancia y el de responsabilidad penal adolescente, para efecto de no duplicar. Entonces, ahí el trabajo que tenemos que todavía desarrollar en febrero nosotros. En concreto, lo que sí garantizamos es que a mediados de marzo se presenta la responsabilidad penal adolescente con su servicio de responsabilidad penal adolescente y el servicio de protección de la infancia, que, como les digo, son 2 gotas de agua, por eso tienen que presentarse de conjunto. Muchas gracias al ministro Nicolás Aguirre, a la señora Antonia Urrejola, también asesora de la SECPRES, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.